Hoy en día, en muchos aspectos escuchamos sobre los datos personales. Por eso, el día de hoy les traemos un experto quien nos hablará un poco sobre los derechos de ello. Bienvenidos a Nuestro Derecho. Bueno, el día de hoy nos encontramos con el doctor Jorge Villegas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Angie, por tenerme nuevamente acá. Bueno, doctor, háblenos sobre datos personales, el tema de hoy. ¿Eso qué es? En palabras sencillas, porque lo escuchamos mucho, que en las páginas, que bueno, en redes, ¿qué es eso? Bueno, cuando hablamos de datos personales, generalmente creemos que es algo nuevo, algo que tiene que ver con una ley que se expidió hace aproximadamente 10 años. Pero hay que tener en cuenta que la protección de los datos nace o se concatena, se une con un derecho fundamental que tenemos todos, y es el derecho a la privacidad. En este sentido, el artículo 15 de la Constitución, que digamos desarrolla este derecho a la privacidad y al buen nombre, da lugar a que hoy estemos hablando de gobernanza de datos y de protección de datos. Y es que un país soberano desarrolla unas leyes para resguardar la privacidad y la información de los ciudadanos y a establecer reglas a través de principios sobre cómo se deben tratar los datos. Por eso, ahora nos hemos empoderado como ciudadanos en búsqueda de hacer valer o ejercitar este derecho fundamental y evitar que cualquier persona tenga acceso a los datos que nos pueden afectar nuestra privacidad y nuestro buen nombre. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta este contexto para empezar a hablar de ello. Doctor, entonces cuéntenos qué son los datos, qué se considera entonces datos personales. Bueno, los datos personales se deben entender como cualquier información que permita en mayor o menor medida identificar a una persona. Y cuando mencionamos persona acá, nos referimos a la persona natural. Es decir, que los datos personales son cualquier dato que permita en mayor o menor medida identificar a otro ser humano. Y aquí se distribuyen los datos o se ramifican y podemos hablar de datos según la categoría que se ha establecido, públicos, semiprivados, privados o sensibles, teniendo en cuenta que todo lo que somos es información o datos, cómo caminamos, cómo se ven nuestros ojos, cómo hablamos, y toda esta información puede ser utilizada desde otra perspectiva para vendernos más, para ofrecernos productos que saben que vamos a comprar, o también, como se ha visto ya en la visión global, para hackear democracias o afectar la voluntad de las personas. Listo, muy importante ello. Ahora uno escucha mucho que la política de datos personales, cuando uno va a hacer muchos trámites, que si uno autoriza o no, bajo ese entendido de la política de datos personales, bueno, ¿qué es eso? ¿Y quién entonces está, digamos, en la obligación de ayudarnos a proteger esos datos personales? Muy bien, qué buena pregunta. La política de protección de datos personales es un documento que debe tener todo aquel que hace tratamiento de datos personales. Es decir, que si yo soy una persona natural o una empresa, tengo que tener políticas si estoy capturando datos o dándoles tratamiento. Ahora, teniendo en cuenta esto, hay un principio fundamental en la protección de datos que es el principio de responsabilidad demostrada. ¿Qué significa esto? Que yo cada vez que voy a hacer tratamiento de datos debo tener la autorización del titular o la persona propietaria de los datos para poder tratarlo. Por esto es que cada vez que vamos a entregar los datos terminamos firmando un formulario, un documento donde autoricemos al otro a utilizar nuestros datos. ¿Qué pasa si alguien utiliza nuestros datos y nosotros no lo hemos autorizado? Y ahí es donde nosotros podemos dirigirnos a la entidad encargada de supervisar esto, es la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Delegatura de Protección de Datos, y a través de una denuncia ellos van a hacer una investigación que permita sancionar o no a aquel que está haciendo un indebido tratamiento. Pero fundamentalmente, si vamos a capturar datos por nuestro emprendimiento, por nuestro proyecto, por un festival que vamos a hacer o una fiesta que vamos a hacer, debemos tener obligatoriamente la política de protección donde decimos qué vamos a hacer con los datos, pero a su vez la autorización de los titulares que nos están entregando los datos para que los tratemos. Listo, bueno, muy importante todo lo que nos menciona, doctor. Bueno, una pregunta.
¿Qué derechos nosotros, bueno, ya conocimos todos los derechos, los datos que tenemos y demás? ¿Qué derechos tenemos nosotros con ello? Sí, pues yo tengo mi información, yo qué derechos tengo y en qué momento puede otra empresa de pronto usar mis datos personales. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de derechos, nosotros como titulares tenemos los derechos asociados a poder exigir que se nos digan qué datos tienen, que nos digan de dónde capturaron los datos y que nos digan qué están haciendo con los datos. Y a su vez podemos solicitar la eliminación o la adecuación de un dato. Es decir, usted tiene mal mi dato, quiero que lo cambie por este. O podemos pedirle, elimínelo por completo, no quiero que usted tenga mis datos. Entonces, en ese sentido, estos derechos los podemos ejercitar a través del derecho de petición, que es, digamos, el mecanismo idóneo para decirle a alguien, haga un cambio o dígame qué datos tiene. Y a su vez, en caso de que haya una indebida respuesta o en su defecto de que no ya se haya cumplido con la solicitud, se puede ir a la vía tutela, en razón de que estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la privacidad. Por eso es tan importante tener este contexto para saber que existen mecanismos constitucionales para proteger nuestros datos y evitar que otras personas lo utilicen sin nuestra autorización. Listo, Doc. Finalmente, Doc, cuéntenos, ¿es toda esta información que nos ha dado sobre los datos, la protección y demás, también aplica para las redes sociales? Indudablemente, en todas las gestiones que hagamos, sea en la vida análoga o digital, tenemos que dar cumplimiento a la Ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. La Ley 1581 es la Ley de Protección de Datos Personales. Y en este entendido, nosotros debemos tener el cumplimiento total de esta ley, así veamos una foto en internet. Si yo veo una foto tuya en internet, estoy utilizando datos personales tuyos. Por más que estén en una plataforma pública, no significa que yo tenga autorización para usarlo. Por eso es que tenemos que tener cuidado con los memes y los stickers que hacemos, porque podríamos estar violentando datos personales de terceros. Y ahí estaríamos afectándoles a su vez el derecho de imagen si es que utilizamos un meme para afectar la reputación o hacer un daño a la persona. Entonces, en ese sentido, lo que te puedo decir es que, en efecto, el mundo digital, las redes sociales, las plataformas deben digamos, tener la protección de los datos personales, pero a su vez nosotros al usarlas debemos ser respetuosos y no pensar que como el dato está de acceso público le podemos dar el uso indiscriminado que queramos. Listo, doctor. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información tan importante para todos. Muchas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias por invitarme y contento de poder participar en estos espacios de acompañamiento, de alfabetización en los que podemos seguir aprendiendo. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Los esperamos en un nuevo episodio de Nuestro Derecho.